Como hemos estado estudiando en estas semanas, esta serie que hemos intitulado Andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, estuvimos hablando del fruto del Espíritu y ahora hemos estado hablando de lo que son las obras de la carne. Y qué tan importante es que nosotros entendamos esto, porque esto afecta a la iglesia, porque la carta es dirigida a una iglesia. Entonces Pablo quiere que la iglesia sepa que sí hay un problema con la carne. El día que nos entregamos a Cristo, el día que de una manera u otra, como dice Jesús en el capítulo 3 de Juan, de lo que es nacido de Dios, espíritu es, ¿no? Ese viene del espíritu, el nacimiento, el nuevo nacimiento. Así como no sabemos de dónde viene el viento y a dónde va, así son todos aquellos que han nacido de Dios. O sea, no, de una manera no podemos saber exactamente el día que, aunque yo dije yo acepté a Cristo, pero el día que nací de nuevo fue aquel día que realmente me di cuenta de mi pecado. Me di cuenta exactamente de mi condición delante de Dios. Y desde ese día sé que tengo un problema con la carne. ¿Okay? Y yo creo que ese es el día cuando una persona nace de nuevo, que realmente se da cuenta cómo está su condición delante de Dios. Porque a fin de cuentas, hermanos, es delante de Dios. No es delante de los hombres, aunque debemos de ser un ejemplo, debemos de ser un testimonio de lo que decimos ser. Pero todo es delante de Dios en su contexto. Versículo 16, dice Pablo aquí a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 16 del capítulo 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. En esta tarde, hermanos, vamos a estar hablando de lo que es la idolatría. La semana pasada hablamos de la lascivia. Cuando Pablo, si lo pudiéramos, todos estos versículos que hemos leído, si los pudiéramos poner en dividirlos, son tres partes. La primera tiene que ver con la inmoralidad sexual en su contexto, que es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Así está el contexto más o menos. La segunda tiene que ver con religión, que es lo que vamos a estar tratando hoy, que tiene que ver con idolatría y hechicerías. Y las otras tienen que ver con relaciones personales o interpersonales entre las personas, lo que sigue después. Pero en esta tarde vamos a hablar de esto, hermanos, que es idolatría. ¿Cuántos idólatras hay aquí? ¿De verdad? ¿Are you serious? Bueno, vamos a ver si es cierto eso. Porque usted me va a decir si, bueno, no me va a decir, no me diga. Pero nos vamos a dar cuenta si realmente somos o no somos idólatras. Porque eso es lo que vamos a estar tratando en esta noche, hermanos. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Idolatría es la adoración a
de ídolos o a ídolos, ya sea mental o hecha por las manos de hombres. También es la adoración de alguna idea de lo que puede ser Dios, de una imagen de Dios dentro de la mente de una persona. Pero idolatría, hermanos, en su contexto más firme es esto: dar la devoción primordial, personal, entiéndese, tiempo y energía a algo más que a Dios. ¿Cuántos idólatras hay aquí? ¿A poco, hermanos? Y eso tenemos que tenerlo bien claro, hermano. Yo sé que no va a decir usted nada, pero fíjate, una vez más se lo leo. El dar la devoción primordial, personal, tiempo, energía, a algo más que a Dios. Algo más que a Dios. Yo no sé cómo está usted. Yo estoy creyendo que usted es sincero en esta noche. Queremos ser sinceros delante de Dios. Y solamente para que nosotros podamos realmente entender que idolatría no solamente es, hermanos, lo que muchas veces nosotros juzgamos a la iglesia tradicional. De la iglesia tradicional, que algunos de ustedes salieron de ella. Yo no puedo decir que yo salí, pero mis abuelos, mi mamá, por parte de mi mamá fue bautizada en la iglesia tradicional. Se entiende que es una iglesia idólatra, ¿sí o no? Se entiende que es una iglesia idólatra porque idolatran a imágenes y también de una manera u otra en sí su imagen favorita es la supuestamente la guadalupana, o diferentes países tienen diferentes vírgenes, pero es la Virgen María en sí. Y se hacen de idolatría, son idólatras al Papa, que está ahorita en función, y otros que ya murieron, a santos en las diferentes formas de ciertos santos que han hecho supuestamente milagros y la gente los idolatra. Usted se ha dado cuenta por los medios de comunicación que hay gente que se apareció la Virgen, pero en una fuente de agua, y es mold. ¿Cómo se dice mold? ¿Cómo se dice mold en español? Esa cosa verde que se pone así fea de agua. ¿Mojo? No es mojo. ¿Sí es mojo? Ok, perdón. Thank you, mija. Mojo, así. Y luego de ahí están velas por todas partes y la gente va y se postra. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Entonces, nosotros de una manera u otra, la iglesia cristiana evangélica, miramos eso y criticamos que son gente idólatras. Y nos llenamos del celo de Dios, pura gente idólatra. Vemos las peligraciones, así se dice, que la gente hace el 12 de diciembre. El 12 de diciembre, y usted mira, es impresionante lo que la gente es capaz de hacer por idolatría, basado en su fe, en su manera de pensar. Pero en esta noche, hermanos, quiero que vayamos más allá todavía, porque el mensaje es a la iglesia. El mensaje es a la iglesia, y la iglesia no puede y no debe ser idólatra. Nosotros como iglesia, individuales, cada persona debe ser una persona, hermanos, que su prioridad en adoración y todo lo que hace debe poner en primer lugar a Dios. Y no sé si me escuchó. Dios debe de ser el primer lugar de nuestra vida. Dios debe de ser el primer lugar. Repito, idolatría es el dar la devoción primordial, personal, a algo más que a Dios. Su tiempo y su fuerza o su energía. Cada vez que usted y yo, hermanos, nos esforzamos más por el bienestar personal y todo lo que envuelve, sea su trabajo,
sea sus finanzas, sea su salud, sea su familia, sea todo lo personal suyo, si va primero antes que Dios, usted y yo somos idólatras. Eso es idolatría. Estamos dispuestos a fallar lo que es, y quiero que vaya entendiendo esto, porque la obra de Dios, la iglesia, va paralela con Dios. Y le repito porque lo he dicho muchas veces, la iglesia es la obra de Dios. ¿Sí me entendió? La iglesia aquí, y hablando de la iglesia personal, lo que es esta iglesia, Casa de Oración Glendale, en un contexto personal o un contexto familiar de la iglesia local, como cuando Pablo escribe a las iglesias de Éfeso o aún las de Gálatas. Gálatas eran varias iglesias en una providencia. Igualmente como la iglesia de los Corintios. Cuando Pablo escribe, está escribiendo a una iglesia en lo personal, en lo local. En sí no está hablando de la iglesia universal, porque la carta va dirigida a una iglesia. Pero en el Espíritu Santo, Dios obró para que estas cartas fueran cartas que fueran puestas en el canon de la Biblia, para ahora sí ser cartas que habla a toda la iglesia universal de Jesucristo. Entiéndese, la iglesia hace 4 siglos, hace 5 siglos, igual a la iglesia de este siglo XXI, de este siglo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hermanos, quiero que entienda, hermano, que Dios ama su obra. Dice la Biblia que Él murió por la iglesia. Dice la palabra de Dios que la iglesia es la obra de Dios. Lo más apreciable de Dios es la iglesia. Y de repente creemos nosotros que la iglesia es punto y aparte con mi relación con Dios. ¿Correcto? ¿O no, hermanos? Así pensamos en veces. Yo estoy dispuesto a fallar no sé cuántas reuniones en el año, pero no estoy dispuesto a fallar ni un día mi trabajo. ¿Sí o no? Hay que ser sinceros. ¿Sí o no? Me voy enfermo a mi chamba. Y ni modo, porque hay que pagarlo. Y más si no tienes sick leave, si no tienes paga de empleo. Creo que así se dijo, ¿no? Que te pagan por fallar al trabajo. Algunos tienen esos privilegios, otros no. Creo que te dan 3 al año por causa del estado de California, algo así. Pero tienes ese privilegio. Hay unos que no los tienen y dicen, no, yo no puedo fallar, y pues ni modo, tengo que ir porque tengo que suplir las necesidades de mi casa. Y estás dispuesto a hacer eso. Pero cuando se trata de la obra de Dios, hermanos, ¿estamos dispuestos a hacer eso? Usted va a decir, hermano, voy a venir enfermo. No, yo estoy entendiendo todo eso. Yo entiendo, si estás enfermo, estás enfermo. Es más, yo estoy de acuerdo cuando estás enfermo, cuando no puedes, porque no puedes, porque hay cosas de fuerza mayor. Eso yo lo entiendo. Pero también entiendo, hermanos, que hay una parte que se llama idolatría. Y lo hemos visto, le digo, casi siempre lo queremos ver de la perspectiva de una imagen de ciertas iglesias idólatras. Pero nosotros, hermanos, podemos entrar en el contexto de idolatría, cuando algo ya toma primer lugar antes de Dios. Yo sé que esta enseñanza no es muy agradable para algunos, porque Dios quiere tratar con nosotros tocante a esto. Pero es muy importante llevarlo, hermanos, para que usted y yo lo entendamos. La idolatría también enfoca mucho, hermanos, puede ser parte cuando decimos que es alguna idea, es dar la devoción primordial, personal, a algo más que a Dios. También podemos ser idólatras de nuestra familia. O sea, muchas veces nuestra familia queda en primer lugar, antes que el Dios. Hay gente que está dispuesta a dejar el camino de Dios. Yo conocí a una persona que se congregaba con nosotros, no en esta congregación, en otra, donde pastoreábamos, y yo le dije varias veces, bro, ten cuidado. Y prefirió irse con su familia y abandonó la fe completamente. Puso en primer lugar a su familia antes que a Dios.
¿Cuánta gente usted conoce, hermanos, que le ha sucedido eso? ¿Cuánta gente usted conoce que ha puesto su trabajo primero antes que a Dios? Que ha puesto muchas cosas primero. Querer comprar una casa se requiere mucho dinero, especialmente en nuestra economía. Si quiere tener un buen pago, a lo menos un 20 a 30% del enganche, y aquí las casas están súper caras. Hay gente que abandona la obra de Dios. Primero empiezan con su servicio como servidores dentro de la iglesia y renuncian a eso, y después empiezan a renunciar a las reuniones, y ya después usted no los ve, y cuando los mira dice: hermano, es que estoy trabajando mucho, es que pues queremos comprar esta casa y tengo que trabajar todas las horas que me den, y como ahí hay una oportunidad que me den overtime, pues ahí está donde está el dinero, hermanos. Y no dejan que Dios en su perfecta voluntad supla esa necesidad, sino los lanzamos a eso y ponemos en primer lugar un bienestar. ¿Y sabes qué sucede, hermano? Que me ha tocado así, me tocó una vez nomás, no que muchas veces. Cuando vas y confrontas a una persona tocante a que no está asistiendo a la iglesia y dejó de venir, y como pastor, creo yo como pastor, si yo soy tu pastor, Dios me da esa responsabilidad de ir contigo y decirte: oye, hermano, no esté estado mirando tanto en la iglesia ya. Y luego así fui yo con esta persona, y me dice: ¿sabe qué, hermano? ¿Y es qué? ¿Usted me va a pagar a mí los biles? Wow. ¿A poco la iglesia me va a pagar a mí los biles? No, hermano, yo tengo que trabajar y tengo que aprovechar cada vez. Ok. Pregúnteme dónde está. No le voy a decir, pero sí se da, sí se imagina, ¿no? ¿Dónde está? Sobre todo por esa rebeldía, no contra mí, sino contra Dios. Porque yo no le voy a suplir sus necesidades a usted, ni usted las mías, pero sé que Dios sí las puede suplir. El asunto que en nuestra idolatría, hermanos, hay prioridades en la vida, porque así está el sistema mental que tenemos. Quiero que miremos una escritura rápidamente, y lo vamos a entrar más a fondo de lo que es idolatría. Pero vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2. Mire lo que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué ha pasado con nosotros, hermanos? Bueno, Pablo, hablando a esta iglesia de Roma, y repito, es otra iglesia, Pablo tratando con los asuntos que son reales en la iglesia, le dice que nosotros en primera instancia les ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un ruego de Pablo: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo se presentaban los sacrificios antes? ¿Cómo eran antes de Cristo? Era un animal muerto, ¿no? Se degollaba, lo desangraban y hacían una ceremonial tocante a lo que era el sacrificio. Ahora no. En la gracia somos nosotros que nos presentamos delante de Dios como sacrificio vivo. Este estilo, este tipo de sacrificio que nosotros, la iglesia, se presenta delante de Dios, es un sacrificio, hermanos, es vivo, santo, agradable a Dios. Cada vez que usted se levanta en la mañana se va a presentar delante de Dios. En nuestra obra, en nuestro servicio, nos vamos a presentar delante de Dios. En nuestra llegada a la reunión, nos vamos a presentar delante de Dios en sacrificio vivo,
agradable a Dios, santo y agradable a Dios. Pero Pablo quiere que entiendan lo siguiente, y esto es, versículo 2, que no nos conformemos, no os conforméis a este siglo. Y la palabra siglo, hermanos, es sistema o el sistema de este mundo. Dice Pablo que no nos conformemos. Le voy a leer otra versión que es más clara en esto. Y es la palabra de Dios para todos. Quiero leérsela en esta versión. Versículo 2 dice la palabra de Dios para todos. No vivan según el modelo de este mundo. ¿Cuál es el modelo? ¿Lo conoce? Claro que lo conocemos. Claro que conocemos el modelo. No se diga el modelo de esta nación. Es un modelo de prosperidad. Para eso llegamos a este país, ¿sí o no? ¿O sí o no, hermanos? Para eso vino a su país. Aquí la mayoría, si no es que nacimos aquí, pero nuestra familia, a lo menos algunos de nosotros somos primera o segunda generación nacidos aquí. Si no, los demás vienen de países del extranjero, no se diga más latinoamericanos, que vinieron a este país, ¿para qué, hermanos? ¿Para estar como estaba en su país? Vino para prosperar, porque ese es el sueño americano, prosperity. Ese es el sueño americano, prosperidad. Más si tienes una casa, ya tienes propiedad en los Estados Unidos. Eso es un orgullo para mucha gente. Yo tengo un pedazo de tierra en los Estados Unidos de América. Y más si lo tienes en estas regiones donde vale mucho. Wow. Pero dice aquí, fíjate, para que la iglesia entienda, no vivan según el modelo de este mundo. Y estamos hablando de la prosperidad, pero eso enfoca muchas cosas, nos lleva a muchas cosas, hermanos. Simplemente el sistema, cómo está el sistema completamente corrompido. El sistema familiar, ¿ya se dio cuenta cómo está? Usted y yo no tenemos derechos sobre nuestros hijos, hablando del sistema. Pero yo me pego a la palabra de Dios. Hiere tu hijo con vara que no morirá. Nomás un amén. El padre que ama a su hijo madruga a castigarlo, o sea, de temprano, no que se levante la madrugada y sale, no, de tempranito, en cuanto mire una reacción rara, luego lo disciplina, porque está vigilando, porque es un padre que ama a su hijo. Y el sistema del mundo, ¿qué dice? Tienen sus derechos, ya no tienes derecho de gritarles. Bueno, yo no practico el grito en mi casa, ¿no? Pero lo practico aquí en la iglesia, ¿no? Pero gritarles, ofenderlos o llamarles la atención de una manera dura, directa. Yo no estoy de acuerdo con el abuso, mis hermanos, tampoco, ni el abuso físico ni psicológico, ¿eh? Eso va en contra de la palabra de Dios. Pero sí debe de haber disciplina. Pero el sistema del mundo lo corrompió ya todo. Donde el padre muchas veces ya no puede decirle nada, porque un hijo, y esto está hablando de un hijo que no teme a Dios, que desafortunadamente si tiene esa manera de pensar, la Biblia dice que no va a prosperar. Esos hijos, si somos hijos de esa mentalidad y nos rebelamos contra nuestros padres de esa manera, y luego lo voy a estar tratando cuando lleguemos a Efesios capítulo 6, pero si nos rebelamos de esa manera, la Biblia dice que nuestra vida no va a ser próspera. ¿Sí sabe eso, no? Porque un hijo que obedece y que honra a sus padres vivirá mucho tiempo, y en ese tiempo que viva va a ser un hijo que, una hija prosperada. Ahora no estoy hablando que va a tener riquezas, probablemente como probablemente no, pero su vida va a ser prosperada porque es un hijo, una hija obediente a sus padres. Y ya cuando crece, honra a sus padres, los honra para que no causen sus padres una tristeza, un dolor, que muchas veces esos dolores llevan a los padres que se mueran, que se enfermen, porque los hijos son malos, están haciéndole la vida de cuadrito a los padres, aunque esté casado, aunque esté fuera de la casa, pero los padres oyen que no se lleva bien la familia, que el hijo anda de borracho o que anda en malos pasos, y la mamá y el papá sufren
Ahí calladamente, pero empiezan a sufrir, porque el hijo y la hija ya no los están honrando. Ese es el sistema del mundo, hermanos. El sistema del mundo también dice que nosotros como padres vamos y llevamos a nuestros hijos a una guardería, ¿verdad? Y ya no sé si miró un programa de un niño que golpearon hace poco. ¿Sí recuerda lo que pasó allá en Hermosillo, Sonora, hace unos años atrás? Que se quemaron casi 30 niños o más. Pero después crecemos nosotros y nos hacemos viejos, ¿y qué van a hacer nuestros hijos con nosotros? Nos van a llevar también a una guardería, pero de ancianos. Y no se vaya a enojar, hermano, si usted lo hizo. Mejor, antes que pase eso, vaya y pídeles perdón. Sí, porque pidiendo perdón arrepentidos se perdona, ¿verdad? Entonces, si su hijo es cristiano y todo eso, y lo más probable, por amor a usted, va a decir, oh, está bien, te perdono. Hijo, es que yo te llevé a la guardería porque quería comprarme una casa y trabajamos los dos duros para darles lo que querían, y lo que realmente los hijos querían es que ustedes estuvieran ahí, que usted le cocinara todas las tardes, hermana, que usted estuviera ahí para sus hijos. Es lo que los hijos quieren. Yo digo, es lo que yo quiero, y gracias a Dios lo tuve. Pero muchas veces la idolatría no nos permite, hermanos. Quiero que vaya analizando, mire lo que dice aquí. No vivan según el modelo de este mundo. Esta versión dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. El asunto, hermanos, que como crecimos en este mundo, y el sistema de este mundo es muy fácil de tomar y de vivirlo, y cuando ya llegamos a Cristo, algunos de nosotros ya llegamos con ese sistema del mundo, muchas veces de abandono del hogar, del abandono de las responsabilidades. Muchas veces creemos y yo lo he visto muchas veces esto, cuando compramos cosas para llenar ese espacio para nuestros hijos, les damos todo lo que quieren, les damos toda la comida que quieren, porque de una manera u otra eso va a compensar mi falta de atención a ellos. Y últimamente, cuando sucede todo eso, y eso viene ya desde el siglo pasado, hermanos, desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, cuando ya las mujeres empezaron a salir a trabajar, especialmente en este país, y se ocuparon y se dieron cuenta que ellas también podían ganar dinero y suplir las necesidades en el hogar, pues a su tiempo causó mucho conflicto. Cuando ya el gobierno tomó control de quitarles a los padres la autoridad que Dios les dio para educar, para disciplinar a sus hijos, por causa de eso se empezaron a construir más prisiones, más juveniles, prisiones para jóvenes, prisiones para adultos, y se empezó a construir más y más y más. Que ahorita, por supuesto, en California, simplemente para un prisionero normal se gasta $30,000 al año. Un prisionero que está en death row, que está para ser ejecutado, que aquí en California se dura entre aproximadamente 16 a 23 años. Cuando ya se declaró que es culpable y merece la muerte, ya lo dictan sentencia de muerte, pero se dura todos esos años para poder ejecutarlo. Usted y yo en nuestros impuestos les pagamos al estado de California, estoy hablando del puro estado de California, $80,000 al año. ¿Cuánto cuesta para ir a la escuela, Leslie, al año? $12,000 para ella, otros poquito más caro. ¿Cuánto pagas, hija? Más o menos $12,000, y el gobierno no está dispuesto a dártelo. Tienes que pedir préstamos, ganarte una beca. ¿Se fija cómo está el sistema? Estamos dispuestos a pagarles para que cierren a los presos, cuando eso se puede haber evitado si se les hubiera dejado a los padres disciplinar a sus hijos. Y si nosotros como padres hubiéramos enfocado en estar en la casa, como la Biblia señala, un proveedor, el padre. Así lo establece la Biblia, hermano, no son ideas mías. El padre es el proveedor y la madre es la que cuida y organiza su casa. Así dice la Biblia. ¿Se acuerda que Pablo le dice a Tito, dile a las mujeres que las ancianas enseñen a las más jóvenes, ¿a qué, hermanos? A cuidar su casa.
Esa es la idea. Tendrían que hacer eso y la iglesia primitiva estuvo muy bien en eso. Pero nosotros el problema de ahora. Entonces, hemos tenido ese enfoque, así nos criaron, de una manera u otra, creemos que el sistema del mundo es mejor. Porque se mira, hermanos, simplemente se mira en todas las áreas que vemos en la iglesia y como pastor se mira que el sistema del mundo para algunos de nosotros es mejor que el sistema de Dios. Por eso dice Pablo aquí, que mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. ¿Y cuál es esta manera de pensar, hermanos? ¿De dónde vendrá nuestra manera de pensar? O sea, para que cambie esta manera de pensar antes de Cristo y ahora en Cristo, tenemos que regresar a la palabra. O sea, yo tengo que explicar esto para que su manera de pensar o mi manera de pensar empiece a cambiar a la manera de pensar de Dios, como Él lo expuso en su palabra. ¿Sabía usted que cuando Jehová sacó a Israel de Egipto, y esto lo aprendí también yo hace unas semanas, cuando Jehová sacó a Israel de Egipto, lo sacó de Egipto, pero nunca sacó a Egipto de Israel? ¿Sí entiende? Y no porque no haya podido. Es el mismo problema de nosotros, hermanos. No tenemos el botón delete en nuestra carnalidad. Ahí está. Está apaciguada por el Espíritu Santo y entre más nos metemos a la palabra, más consagración, más oración, ayunamos, ponle que el ayuno es muy importante, oramos, nos consagramos, la carne se va aplastando, este problema de la carne, y el Espíritu se va vivificando. Israel igual. Jehová sacó a Israel de Egipto, pero Israel nunca quiso abandonar Egipto. Y si usted lee ahí las escrituras, siempre pensaban, allá en Egipto teníamos cebolla, ajo, allá, aquí nos van a comer los animales, allá, si se morían y tenían un sistema muy bueno de embalsamiento, de embalsamar a los muertos, y los envolvían y parecía que el muerto ahí estaba por años y años y años. Y decían ellos, aquí nos van a comer los animales cuando nos muramos. Nunca salió Egipto de sus corazones, hermanos. Por eso lo primero que hiciera Israel, lo primero que hizo, ¿qué fue, hermanos? ¿Se recuerda qué fue? Lo primerito que hizo, lo que estamos estudiando ahora, ¿qué fue? Idolatría. Lo primerito que hizo. Haznos dioses, Aarón, haznos dioses. Aarón les hace un dios con D minúscula y le dice, mira, estos son sus dioses que los sacó de Egipto. Y la gente adoró y hizo una fiesta grande, porque nunca salió, hermanos, de Egipto. La segunda generación, hermanos, la primera la tuvo que matar Dios, excepto Caleb y Josué. La segunda generación está a punto de entrar a la tierra prometida. Y entran a la tierra prometida, siendo la tierra de Canaán. Y si usted lee todas las instrucciones que le dio tocante a esa tierra, porque era una tierra de idólatras, una tierra de inmorales completamente, les da instrucciones cómo deberían de ellos de comportarse, y no lo hicieron. Si usted lee todo esto de Deuteronomio, ellos no lo hicieron. Al contrario, hicieron a un lado algunas personas, algunos de los feos, jabuceos, pues esa gente fea, la hicieron a un lado, pero algunos los mantuvieron y solamente les cobraron intereses, más bien tributo, impuestos, pero convivieron con ellos. Para cuando la tercera generación de israelitas, hermanos, dice ahí que esta generación no conoció a Dios, ni sus obras que había hecho. ¿Está entendiendo, hermanos, la magnitud del mundo? Primero, nunca salió Egipto del corazón de ellos, de la primera generación. La segunda, entran a Canaán a conquistar, pero en vez de rechazar a los cananeos y todas sus ideas, la adoptaron.
Pero desafortunadamente entró una tercera generación que no conoció a Dios. Y me temo, hermanos, me temo que si nosotros no hablamos la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en esta noche, o no les hablamos y les recordamos a nuestros hijos la palabra de Dios, y ver y vigilar por el bienestar de Dios conforme a la palabra de Dios, se va a levantar una generación entre nosotros que no conoce a Dios, porque simplemente están viendo nuestro estilo de vida, que hay prioridades y la prioridad no es Dios, no es Dios, no es Dios, y me temo que no es Dios para algunos. Por eso dice aquí Pablo, cuando nosotros dejamos que Dios transforme nuestra vida a una nueva manera de pensar, y esta nueva manera de pensar es lo que Él dice, no lo que yo digo, no lo que usted cree, no lo que le dijeron sus papás, sus abuelos, el sistema, la escuela X, donde usted se educó, donde usted se preparó. No. Cuando dejamos que Dios transforme nuestra vida, nuestra manera de pensar, dice así, en esta versión, así podrán entender, y oiga bien esto, y aceptar. Es que una cosa es que entienda, otra cosa es que acepte. Por ejemplo, hay personas aquí que no aceptan de lo que les estoy diciendo. Yo estoy seguro que hay gente que dice, bueno, que Dios trate con sus vidas, ¿no? Y esperemos cuando lleguemos a Efesios que empecemos a hablar de la familia. A lo mejor nos quedamos con unos 10 o 15 miembros de la iglesia, porque es que ese ahí es, hermano. Por eso, para cambiar nuestra manera de pensar, porque usted me puede decir, hermano, entonces ¿qué? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿A poco piensas que es usted el que está supliendo sus necesidades? ¿A poco de verdad creemos eso, hermanos? Es que es por mí. Really. A ver, que no te levantes mañana de la cama y dures un año sin levantarte. Seguro estoy que si te pones tu fe y confianza en Dios, Él suplirá tus necesidades. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque confías en Dios. Dice aquí, así podrán entender y aceptar, y esa es la cosa, aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. No es bueno, perfecto y agradable para mí. No es mi comfort zone, mi zona de confort. No es allí. Es qué le agrada a Dios, qué es lo perfecto para Dios, qué es lo bueno para Dios. ¿En qué puedo yo superar realmente mi vida en este siglo, pero confiando en Dios? Cambiar mi manera de pensar y que Dios va a ir acomodando las cosas conforme a su perfecto plan para cada uno de nosotros. Entonces, el plan de Dios, hermanos, para usted y para mí son distintos. La voluntad de Dios sigue siendo la misma para todos. Santidad, ¿verdad? Es nuestra santificación de la voluntad de Dios. Pero el plan que Dios tiene para usted es muy distinto al mío. Pero lo que sí podemos nosotros llegar a un acuerdo es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a pensar como dicen las Escrituras. Por eso es importante entender esto. Primera de Corintios capítulo 10. El capítulo 10 de Primera de Corintios, ¿lo tiene? Versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Está hablando de lo que sucedió con Israel. Y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado por los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, amados míos, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué es huir? ¿Verdad que no habla de resistir? O sea, al diablo se le resiste y huye. Pero la idolatría, ¿por qué, hermanos? Que es un problema de la carne. He ahí, hermanos, el problema. Cuando ponemos las cosas X, familia, carros, casas, trabajo, dinero, todo, en primera instancia. Una vez me dijo algo Marilu bien tremendo que me quedé así pensando. Y a nosotros nos gusta ir al gimnasio, a mi hijo y a mí. Vamos, él más que yo, ¿no? Pero ahí tratamos de 3-4 veces a la semana. Él creo más fiel. Y me dice ella, hablando de la persistencia, ¿no? De hacer algo. Me lo dijo de esta manera: parece que hay más preocupación cuando no se va al gimnasio que cuando no se va a la iglesia. O sea, yo lo entendí, ¿no? O sea, hablando en la perspectiva general, ¿no? O cualquier otra cosa, hay más enfoque de hacer algo y no hay dolor por no venir a la iglesia o no hay dolor por no servir. Y yo lo entendí de esa manera, dije, güey, es cierto, porque muchas veces, hablando personalmente, me levanto y digo, ay, no quiero ir al gimnasio, pero tengo que ir. Y me lleno de valentía y vámonos al gimnasio. Y digo yo, hablando en ese contexto, me digo, ¿cuántos realmente sí batallamos? Muchas veces porque estamos cansados, porque, ay, el tráfico. ¿Verdad que está feo el tráfico aquí? Y más si hay un accidente. Y dices tú, no, mejor el domingo, más tranquilo, más calmado. Y probablemente lo que nos están escuchando en Facebook, ¿no? El domingo es mejor porque usted se da cuenta, ¿verdad? ¿Cómo está el domingo aquí? Porque es mejor. Pero bueno. Y realmente no hay un dolor. No hay un dolor. It's, como dicen los chavos, it's whatever. No hay dolor porque de repente entra esa parte de la idolatría. ¿Por qué? Porque sí duele no hacer algo que nos gusta o que hayamos placer o que hayamos algo así como que te está beneficiando, pero de repente la casa de Dios, la obra de Dios, la menospreciamos. ¿Sabes qué es menospreciar? Le hayas menos precio a la obra de Dios y le hayas más precio a nuestra idolatría. Por eso dice aquí Pablo, por tanto, amados, está hablando a la iglesia, no puede hablarle al mundo, no esté pensando ahorita esté en su primo idólatra, no, está hablando de nosotros, la iglesia. Por eso, amados, ¿qué hacen los amados? Huir de la idolatría. Huir de la idolatría. No es que la resistas, es que tienes que huir. Aléjate de la idolatría. Alejémonos de la idolatría. Creo que usted va entendiendo lo que es idolatría. Acuérdense, es poner en primer lugar
en cuestión de tiempo y de energía, de lo que sea, antes que Dios. Antes que Dios. Por ejemplo, cuando hacemos reuniones aquí, y aquí hay muchas personas que tienen 2, 3 servicios dentro de la iglesia, y hemos visto que hay personas que necesitan equilibrar, ¿no? Se les puede hacer pesado. Por ejemplo, eres maestro, eres ujier, y luego tienes que asistir a las juntas de ambos, y luego hay junta de maestros, capacitación de maestros, de ujieres, y luego tenemos el sábado varones, el sábado pasado mujeres, y luego en esas semanas hay 2 reuniones de jóvenes en el mes. Para algunas personas se les empieza a hacer pesado. Por eso también, de una manera u otra, queremos que la gente recapacite. Si puede asistir a todo, gloria a Dios, usted derle. Si usted tiene ese ímpetu y esa fuerza, éntrele, hermano. Pero si dice que mejor hay que equilibrar para no hacerse tan pesado, pero hay personas que prefieren dejarlo todo, abandonar, porque no pudo huir de la idolatría. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a equilibrar. Pero una cosa sí le digo, hermanos, tocante lo que la Biblia nos enseña, debemos de poner toda nuestra energía, todo nuestro tiempo a lo que es de Dios. Claro, tenemos que ir a trabajar. Dice la Biblia que el que no quiera trabajar, que no coma. La Biblia habla de trabajar, de suplir la necesidad, nos ha dado un trabajo. Pero cuando eso toma prioridad, hermanos, en el servicio a Dios, en la obra de Dios, estamos entrando en la idolatría. ¿Sabía usted que yo puedo ser un idólatra como pastor en mi trabajo? Y decirle a Marilu, no me molestes, yo me voy a encerrar allá en el cuarto 10 horas y yo no quiero oír nada, y lo puedo hacer toda la semana. Y muchos dijeron, no, es que el hermano está bien consagrado, me estoy haciendo idólatra del ministerio, porque no estoy equilibrando mi familia, mi esposa, la obra. Me estoy metiendo y usted dirá, hermano, es que entre más se mete, no, pero hay que equilibrar. Hay un tiempo con la familia, hay un tiempo en mi servicio, hay un tiempo en mi preparación. Por ejemplo, para nosotros es muy importante el tiempo que pasamos con nuestro hijo, y él es ya mayor de edad, pero para nosotros a lo menos un día a la semana tenemos que pasar con él. Entonces hay personas que ya saben eso, y muchas veces, no, hermano, no puedo ir a su casa, o no puedo atenderlo ese día porque hay un tiempo con mi hijo. Porque yo aprendí desde muy joven, como nací en la iglesia, que tuve casi todos mis amigos en las iglesias que nos congregamos, tuve mucho amiguez, o muchos amigos que eran hijos de pastores, y pregúnteme dónde están, hermanos. Porque el pastor se dedicó, pero nunca se dedicó a su familia. Se hizo idólatra. Pareciera que, oye, hermano, que pues qué bueno, hermano. No, pero no equilibró. No equilibró. Nosotros tenemos que huir, hermanos, de la idolatría. Se te va a presentar, y como es un problema de la carne, dice ahí, ¿verdad?, que nos enseñó Gálatas que es un problema de la carne, es la obra de la carne. Idolatría se nos va a presentar, pero nosotros tenemos la responsabilidad de huir de la idolatría. Tenemos que huir de la idolatría. Colosenses capítulo 3. Versículo 1. ¿Lo tienen? Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si resucitasteis de verdad,
Y estamos hablando de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, ¿verdad que así dice la Biblia? Entonces es una resurrección de vida y aún incluye la vida eterna con Cristo. Entonces, ¿qué haces? Buscamos las cosas de arriba, y lo especifica porque dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, es donde tú buscas. Y luego dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego dice Pablo aquí, hacer morir, pues, ¿qué, hermanos? ¿Hacer qué? Morir. ¿Quién lo hace morir? Diga yo. Muchos, y le repito porque lo he repetido los domingos y cada vez lo voy a tener que repetir. De repente creemos que porque nacimos de Dios, fuimos salvos, entonces Él se va a encargar de que yo cambie. I'm sorry. Nos habla de quitarnos, de despojarnos, de vestirnos. Y aquí habla de ¿qué? Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y dice, ¿qué es lo terrenal en vosotros? Y acuérdense que el tema sigue siendo el mismo en las diferentes iglesias, pero es lo mismo dentro de la iglesia. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es qué? Avaricia, que lo iguala a ¿qué, hermanos? Wow. Entonces, querer tener es ¿qué, hermanos? Es idolatría. Y luego no se me vaya a poner después de la reunión, ¿y qué? ¿Usted me va a pagar los biles? No, hermano, no es ahí. Yo creo que usted está entendiendo. Es el equilibrio, hermanos. Pero nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal, y eso es avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvimos en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Ese era el estilo, es lo que está diciendo Pablo. Ese era tu estilo de vida antes de Cristo. Así eras antes, cuando andabas conforme a la carne y no conforme al Espíritu, cuando no habías nacido del Espíritu, cuando andábamos completamente en nuestra carnalidad, y todo lo hacíamos por naturaleza, porque así era un estilo de vida que Pablo le dice a los romanos una vez más: cambia ese estilo de vida, porque ese estilo de vida es malo, va en contra de Dios. Ese era nuestro estilo de vida, dice aquí, que en otro tiempo vivéis en ellas. Pero, versículo 8, ahora dice Pablo, y claro, va a tratar con cosas ya más normales en sí. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos, ¿qué? Te despojas y ahora te ¿qué? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va ¿qué? Renovando, que renovemos nuestra mente, ¿verdad? Renovando o transformemos nuestra mente hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pero id, quítense de vosotros. O sea, tú y yo, hermanos, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer pues morir esto. Y hablando de este problema de la idolatría, tú y yo tenemos que hacerla morir. La idolatría. Pablo es muy claro en eso.
Último texto, Apocalipsis 21. ¿Lo tiene? Pero dice Apocalipsis 22. Bueno, ahí quédese en el 21, perdón. Voy a leer 21 y luego también el 22, pero ahí en el 21. Y el versículo 8. 21:8. ¿Lo tienen? Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. ¿Quién se va al lago de fuego, hermanos? Hablando en el contexto en el cual estamos enseñando en esta noche. Los idólatras. Los idólatras. Y está hablando a la iglesia. Los idólatras. Los idólatras. Capítulo 22. Esto se va a ir fuerte ahorita, Versículo 15, 22:15 de Apocalipsis. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Hermano, Dios habla en serio. No es como nosotros, hermanos, que cambiamos mucho. Dios no ha cambiado. Él reprobó la idolatría desde los inicios que Jehová sacó a Egipto de Israel, su pueblo. Y ahí en Deuteronomio 6 le dijo: oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Y les enseñan que no se deben de ser, de Jehová no hay imagen, porque Dios es espíritu. Nadie le ha visto jamás. Jamás. Cuando usted mira la portada de Jesús ahí, el blonde, ese no es Jesús, hermano. Ese es una idea, simplemente. Pero ese no es Jesús, el Hijo de Dios. No. Nosotros tenemos que tener esto bien claro, hermanos. Ahora, solamente usted sabe a quién idolatra. Solamente usted sabe, solamente yo sé. Pero hoy es el día de arrepentimiento. Hoy usted sabe a quién ha puesto en primer lugar antes de Dios. Usted sabe. Usted sabe que ha llegado a su responsabilidad, o más bien a hacer una decisión. Ya hemos preferido muchas veces todo antes que a Dios. Y cuando usted pone una sola cosa antes que Dios, hermano, hermana, eso es idolatría. Es idolatría. Y esa es la obra de la carne. Repito, ese es un problema que vamos a tener todos los días de nuestra vida. Pero tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de huir de eso. Y no dejar que la idolatría tome control de nuestras vidas. Yo sé, ninguno de ustedes creo que le voy a ver una imagen en su casa. Si yo fuera a su casa, me invitara, yo no voy a ver, estoy seguro que no voy a ver una imagen, no voy a ver nada de eso. Y si he ido a casas así que yo sé que no son cristianos, y eso no me espanta nada, eso no pasa nada. Simplemente lo veo más allá. La idolatría no es simplemente una imagen. La idolatría está acá en el corazón, hermanos.
que Dios solamente lo conoce. Pero como aprendí algo en esta semana también, y yo de una manera lo sabía, pero cuando lo escuchas te confirma. Tu vida, mi vida, lo que tú miras refleja mucho lo que hay dentro de mí. Puedo aparentar, pero tarde o temprano la verdad sale. Y eso tiene que ver mucho. ¿Cómo soy yo? Y lo que tú miras, lo que yo miro de ti, refleja mucho lo que está dentro de ti. Mucho. Y solamente nosotros sabemos qué hay adentro, hermanos. Acuérdense que Dios sabe. Todos podemos aparentar, pero nunca vamos a aparentar delante de Dios. Él sabe todo. Solamente lea el Salmo 139 y le dice la capacidad de Dios. Y David lo entendió con claridad. Salmo 139, léalo, no ahorita, pero ya en su casa. Y estúdielo con detallada cada palabra. Y el salmista sabía exactamente que Jehová completamente rodea nuestra vida, hermanos. Y donde tú te quieras ir, ahí está Él. Ahí está Él. ¿Recibe la palabra, hermanos? Póngase de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Tú has sido claro para con nosotros y yo te ruego, Padre, que lo que hemos compartido en esta noche sea de provecho para nuestra vida espiritual, mi Dios. Que realmente entendamos, Señor, que tú debes de ser primer lugar en todo de nuestra vida, Señor. En todo, en lo primero que hacemos, tú debes de llevar el primer lugar, mi Dios. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Que realmente entendamos, Señor, que si hay un problema de la carne y algunos sé que batallamos con la idolatría, mi Dios. Seguro estoy que no son imágenes, que no son ningún santo, como por ahí dicen. No estamos hablando de eso. Creo que la iglesia ya lo superó. Aún esta iglesia yo creo que ya lo superó. Pero hay otras cosas, Señor, que nosotros hemos puesto en primer lugar antes que tú. Aunque digamos que no y que tengo que hacerlo y ni modo, lo hemos puesto antes que a ti, Señor. Por eso en esta noche te ruego que nos perdones, mi Dios. Perdónanos, Señor. Hemos fallado, hemos pecado delante de ti. Te ruego, Señor, tu perdón. Y que de hoy en adelante, Señor, siempre seas tú la prioridad de nuestra vida. Y cuando venga ese ataque a la carne o de la carne a nuestras vidas, Señor, podamos huir, como tu palabra dice, huir de la idolatría. Ayúdanos, Señor, solamente tú puedes ayudarnos. Gracias, Señor, por esta tarde que tú nos has dado, o esta noche en tu presencia. Y te adoro, Señor, por lo que tú estás haciendo. Cristo Jesús, amén. Antes de irnos, hermanos, vamos a orar. Quiero que por favor